Gloria a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestra roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más santo que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría y bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. Así permanezcan de pie, hermanos. Muy bien, buenos días con todos. Qué alegría verles nuevamente. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron que escucharme también en la escuela dominical, así que el Señor les dé paciencia. Pero qué bendición también verles nuevamente a los hermanos que nos están visitando. Qué alegría, bienvenido nuevamente David y Victoria. No se me va a olvidar el honor de ustedes. Y también Gustavo, una bendición verte. Conocíamos a tu esposa, pero es bueno conocerte a ti también esta mañana. Qué bendición. Y mis hermanos, por favor, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas. En el Evangelio según Lucas, ¿ok? Y lo que queremos, mis queridos hermanos y hermanas, estudiar esta mañana
en Lucas capítulo 1, versículos del 67 al versículo 75. Lo que queremos estudiar esta mañana en estos versículos, mis queridos hermanos, es acerca de cómo luce la vida de una persona que está llena de la palabra, ¿ok? Y yo sé que, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que nosotros como creyentes tenemos un mandato, ¿ok? Es un mandato. Esta mañana estaba recordando en la escuela dominical un poco acerca de los mandatos en la Escritura. Y no es una opción, no es algo que si me gusta o no, sino realmente es un mandato que el Señor escribe en Efesios capítulo 5, versículo 18, a sed llenos del Espíritu Santo. Y viendo un poco la analogía que utiliza acá en cuanto al no os embriaguéis con vino, estamos viendo que la figura nos está invitando a ser controlados por el Espíritu Santo, a ser realmente guiados por el Espíritu Santo. Y yo sé que muchas iglesias han tergiversado mucho lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y más bien lo han ejemplificado con acciones que realmente tienen que ver con estar fuera de control más que con estar bajo control, que tienen que ver con hacer cosas que no se entienden en contraste con algo que realmente se entiende. Y por esa razón yo creo que cuando nosotros vamos al texto de Lucas capítulo 1, yo creo que nos va a especificar algo muy importante en el versículo 67, cuando dice que Lucas capítulo 1 versículo 67, cuando dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahora, primeramente, quitar los malentendidos. Acá no significa que si somos llenos del Espíritu Santo vamos a comenzar a profetizar, ¿ok? Ese no es el punto acá. No es tanto para decir si soy lleno del Espíritu Santo entonces puedo hablar palabras que nunca se han hablado. Es decir, puedo hablar palabra inspirada por Dios y decir, bueno, Dios me habló a mí. No dice la Biblia, pero bueno, es Dios el que me habló a mí. No tiene que ver con eso, sino más bien se relaciona mucho con lo que Colosenses capítulo 3, y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Colosenses capítulo 3, versículo 16-17, nos enseña realmente lo que significa ser lleno o ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es decir, no es algo subjetivo en cuanto a cómo luce esto, sino que en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17 dice esto. ¿Lo tenemos? Muy bien, nos dice la palabra de Cristo, ok, Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice la palabra de Cristo more, ¿entienden esto? More o habite en abundancia en vosotros. Entonces comenzamos a entender un poco cuál es la manera de cómo funciona dentro de la economía de Dios, qué significa ser lleno del Espíritu Santo y por qué en Lucas capítulo 1 versículo 67 nos dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar. Y nos dice acá, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿cómo? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Lo hacemos con qué? Con la palabra. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Es interesante, con la palabra. ¿Sí entienden? O sea, a mí, perdón, pero me vuelve loco cuando ahora gente se hace llamar salmistas. Disculpen, esa es mi preferencia, pero alguien dice yo soy un salmista, ¿no es cierto? Y escribo salmos. El canon ya está cerrado, ya no hay salmos. Pero es interesante esta parte que dice con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de Él. Entonces, si alguien me preguntaría a mi pastor, ¿cómo sé que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Yo creo que una de las primeras preguntas que yo lo haría es, ¿tiene una Biblia? Y si me dice que no, honestamente yo le diría, no, usted no está lleno del Espíritu Santo. Yo no le diría, pero pastor, si mire, el otro día yo tuve una visión de Dios en la noche y Dios me dijo que esta mujer va a ser mi esposa. Y comienza a ser subjetivo. Y comenzamos a decir, el Espíritu Santo me llenó. Y hablamos de cosas subjetivas que no están en la palabra. Y tratamos de tener esta subjetividad al mismo nivel que la palabra. Entonces, Efesios capítulo 5, 18 nos dice, sé llenos del Espíritu Santo. Y Colosenses nos dice que la palabra de Dios abunda en vosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Usa esta palabra que nosotros conocemos de acá para guiarnos a través de ella. Entonces, mis hermanos, hermanas, la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo se ve en relación con la palabra, no fuera de la palabra. Si yo no conozco la palabra, no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no habita en mí, yo no puedo utilizar este término del Señor, el Espíritu Santo está llenándome. Y trazarlo o identificarlo con experiencias subjetivas que otros no lo ven, pero tienen que creerme porque yo pasé por eso. Pero es interesante que dentro de Lucas capítulo 1, versículo 67, y hacemos la pregunta ¿cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? En Zacarías, y lo interesante de la vida de Zacarías es que cuando él dice que fue lleno del Espíritu Santo, él profetiza diciendo esto, ¿no es cierto? Y es interesante que lo que Zacarías conoce del Antiguo Testamento lo lleva a él a hablar acerca del Antiguo Testamento y le permite explotar en adoración a Dios por lo que Dios ya ha dicho en el Antiguo Testamento. ¿Entendemos la relación? Muchas veces como creyentes nosotros tratamos de vivir nuestra vida a la luz de la incertidumbre del futuro. O sea, yo no sé lo que va a pasar, pero Dios va a hacer algo. Pero realmente la persona llena del Espíritu Santo en la cual la palabra abunda, vive su vida cimentado en lo que Dios ya ha dicho que va a hacer. Y por eso cuando Zacarías nos dice que es lleno del Espíritu Santo, él explota ¿en qué? En adoración. Y explota en una adoración que en el versículo 68 dice que comienza de esta manera. Bendito el Señor, Dios de Israel. Y ven cómo él empieza su adoración basada en lo que Dios es en el Antiguo Testamento. Y dice, bendito sea el Dios. Acá quiere decir esta parte de levantado, adorado, exaltado sea el nombre de Dios frente a todo nombre. Y esto me encanta porque dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y esto es hermoso porque ¿cómo se ve la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos? ¿Cómo se expresa esto? Se expresa en adoración a Dios por su completa fidelidad. Primera cosa. Se expresa en adoración a Dios por su completa fidelidad. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que va a hacer Zacarías es adorar a Dios por el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con David. Con David. ¿Ok? La adoración de él no está reflejada tanto en el hecho de que Dios va a hacer algo de Zacarías, sino la adoración de él está basada en la verdad de que Dios ya ha hecho un pacto con David. Y este pacto que él hace con David comienza de esta manera y dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Versículo 69 que dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Voy a leer otra vez. Dice, bendito
el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Eso tiene que ver con esta relación de Dios en la cual, si ustedes recuerdan, Zacarías juntamente con Elizabeth esperaron tanto tiempo para que venga el Mesías. Zacarías viejo, Elizabeth era estéril, pero el hijo de ellos va a ser la persona que va a preparar el camino para Cristo. Y acá dice que el Señor es bendito, es decir, Él levanta el nombre de Dios en alto porque Él se ha acordado de su pueblo. Porque el Señor nunca se olvidó de su pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, ellos estaban bajo dominio romano. Estaban pasando por opresión. Tenían religiones que se armaron delante de ellos que no les estaban llevando hacia Dios, sino les estaban llevando lejos de Dios. Pero Zacarías adora a Dios por un pacto que sucedió años atrás. ¿Sí me entienden? O sea, Zacarías no adora a Dios por la incertidumbre de lo que pasará, sino Zacarías adora a Dios por lo que el Señor ya ha dicho y ya ha hecho. Porque Él ha demostrado en su carácter que Él lo va a hacer porque Él lo dijo así. Y es hermoso cuando vemos acá que dice que nos levantó acá dice en la versión de acá dice un cuerno. ¿Ok? Un cuerno. Acá en algunas traducciones les va a decir a ustedes, nos levantó un poderoso Salvador. ¿Por qué le traducen algunas versiones como cuerno y otras versiones como poderoso? Mire, acá la palabra en griego es cuerno. Esa es la palabra. Es cuerno. Y uno dice, ¿por qué lo traduce como cuerno? ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad el cuerno era la señal de poder y grandeza excepcional. Se podía referir a los cuernos de un buey o de un búfalo. Y si ustedes van a África, tal vez les van a explicar que cuando el búfalo levanta sus cuernos, se ve una majestuosidad del poder del animal, pero también de la realidad de que él va a atacar a alguien o va a vengarse de alguien. Tiene que ver con el poderío. Tiene que ver con el poderío del animal, es decir, cuando ellos hablaban de los cuernos del buey o de los cuernos del búfalo, la gente sabía que tenía que ver con un poder y una grandeza excepcional que nadie puede pararla. Esta metáfora es interesante porque se utiliza en el Salmo 148, si ustedes van al Salmo 148, por favor. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el Salmo 148, versículo 7. Lo tenemos. Alabad a Jehová desde la tierra. ¿Ok? Los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta ¿qué? Su palabra. ¿Ok? Dice alabadle porque eso es lo que el Señor ha dicho. Y dice los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Eso tiene que ver con la creación. Ahora miren lo que dice acá. Los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, ¿qué? Alabadle. ¿Ok? Alabadle. Esa debe ser la reacción de alguien que entiende la palabra de Dios. Alabadle, alabadle, adoradle. La creación hace lo que el Señor ha dicho. Los reyes tienen que hacer lo que el Señor ha dicho. Los príncipes tienen que hacer lo que el Señor ha dicho. Todos tienen que hacer lo que el Señor ha dicho. Y dice acá, alaben el nombre de Jehová, versículo 13. ¿Por qué? Porque solo su nombre es enaltecido o exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos.
Entonces, mis hermanos, cuando Zacarías mira el nacimiento de su hijo Juan, y aunque el milagro del nacimiento de Juan era algo grandioso, ¿por qué? Porque la estéril concibió y dio a luz un hijo, ¿no es cierto? Elizabeth, en su vejez. Físicamente era casi imposible que ellos tengan un hijo. Pero nace Juan. Y cuando nace Juan, Zacarías nos dice, gracias Dios porque me diste un hijo. Sino él dice, gracias Dios porque a través de este hijo que va a anunciar el camino, vas a levantar el cuerno ¿de qué? De salvación, el poderoso de salvación, el que realmente viene como rey, pero a salvar lo que se había perdido. Entonces lo que me encanta acá es que Cristo no viene como esta figura de mendigo, el cual dicen, uy, pobre Jesús, ¿quién no le dio agua? ¿Quién no? Y viene como el Rey poderoso que viene a salvar, porque su nombre es sobre todo nombre, y es el único en el cielo y en la tierra que puede hacer esta obra de salvación. Es el único poderoso, y por eso dice, viene el cuerno de salvación. Es decir, es como ese búfalo que levanta sus cuernos, y agárrense, porque lo que está al frente simplemente va a ser llevado por ese animal. Y acá es impresionante esta metáfora que utiliza, para que sea entendible. Es decir, Cristo no fue un mendigo que vino acá a simplemente pedir amor de las personas. Acá nos dice que Él comienza y viene como el poderoso Salvador. Entendemos esto porque Él es Dios. Entonces no podemos tener una imagen de Cristo derrotado, de muchas veces ahí, como tienen muchas religiones en la cruz, simplemente ahí que nadie le hizo caso. No, Él es el poderoso Salvador. Por eso Él vino, murió para vencer, no para ver si por si acaso podía salvar. Y esto es hermoso porque reconoce Zacarías y dice, hey, y miren lo que dice el versículo 14 de Salmo 148. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Esa palabra poderío es igual a los cuernos. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él, ¿qué? Cercano. Cercano. Mis hermanos, Zacarías explota en adoración porque él dice, el Señor se ha acordado de nosotros, el Señor nos ha visitado. El Señor ha redimido a su pueblo y levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto? ¿Por qué digo, mis hermanos, que la adoración a Dios es por una completa fidelidad? Porque cuando hablamos del pacto de David, ¿ok? Cuando hablamos del pacto davídico, esto no es algo que salió de la nada. Eso no es algo que Jesús dijo, uy, se me olvidó venir antes, entonces yo voy a ir ahora. No les voy a avisar, porque se me olvidó, se me pasó. No, miren, lo que hace el Señor es hermoso, porque Él se presenta en el Antiguo Testamento como el Dios de Israel, y luego va a donde David, en 2 de Samuel capítulo 7, si ustedes van por favor conmigo a 2 de Samuel capítulo 7, lo tenemos, 2 de Samuel capítulo 7. ¿Por qué hablamos de este poderoso, mis hermanos, de este poderoso Salvador? Porque no podemos ver a Cristo como el pobrecito que vino y nadie le dio de beber. No, Él es el poderoso Salvador. Así le pone la Escritura desde antes de que naciera. El poderoso Salvador. Y miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 7. ¿Lo tienen? Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Ok? Recuerden, acá David le dice al Señor, yo quiero hacer casa para ti. El Señor le dice, no, tú no vas a hacerlo, va a hacerlo tu hijo. Pero acá es interesante que el Señor le dice a David, yo te voy a hacer una casa a ti. Es decir, Dios mismo, el poderoso, va a hacerle una casa a David. ¿Qué significa esta casa? Miren lo que dice el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Descendencia de él, eso significa la casa. Un descendiente de él. Y dice, el cual procederá de tus entrañas. ¿Y qué pasó? Y afirmaré su reino. Si entienden acá que el pacto que el Señor va a hacer con David no está dependiente de qué, de que David va a ser la persona que va a producir esto, sino el Señor que dice, yo te voy a hacer casa a ti. Yo estableceré el reino de tu descendiente. Y luego dice, él edificará casa a mi nombre, hablando de quién, de Salomón. Pero luego dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y la pregunta es, Salomón murió hace mucho tiempo. Salomón ni siquiera, yo creo que los huesos están en la tumba ahora. Se comieron los gusanos. Pero ¿cuál es este trono que el Señor va a poner para siempre? ¿De quién es ese trono? ¿De Salomón? No. Miren lo que dice el versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y también dice acá, y si hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Salomón, ¿ok? El Señor le castigó a Salomón. Si ustedes recuerdan, él pagó fuerte por los pecados, por desobedecer todo lo que el Señor había dicho que el reino debería hacer. Pero miren lo que dice el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Es decir, la misericordia de Dios no se apartará de Salomón como se apartó de Saúl, al cual quité delante de mí. Y acá viene la parte hermosa del pacto que Dios hace con David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable ¿hasta cuándo? Eternamente. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan en la narrativa, el Señor le dice a él, yo te haré casa a ti. Yo estableceré tu reino. Y acá está apuntando no a Salomón, sino él está apuntando al poderoso, al cuerno de salvación que vendrá en el futuro. Y esto es hermoso porque ya hay una promesa a David que el Señor le dice, voy a levantar un descendiente de ti. Entonces pueden entender la emoción de Zacarías, que Zacarías ve más allá de solamente tener un hijo, sino que ve la palabra de Dios siendo cumplida y su hijo siendo parte de ese cumplimiento de la palabra. ¿Qué cosa más dichosa para un padre ver a su hijo cumpliendo la palabra de Dios y siendo el mensajero del que iba a venir, de este que el Señor prometió a David y dijo, yo estableceré para siempre su trono y su trono será estable eternamente? Es el Señor. Y por eso Zacarías explota ¿en qué? En adoración, en júbilo. Él dice, gloria a Dios por mi hijo, pero porque mi hijo va a ser el que va a preparar el camino para el Rey, para el poderoso, para Jesucristo. Y no solamente eso, sino que miren lo que nos dice Isaías capítulo 9. Porque en Isaías también, años después, Isaías va a profetizar. Isaías va a profetizar acerca de esta realidad de que el pueblo iba a estar en angustia. Pero es impresionante cómo Isaías va a profetizar acerca de una luz que va a venir al pueblo. Miren lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Me avisan cuando lo tienen, por favor. ¿Lo tienen? Muy bien. Miren lo que dice acá. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles.
Y acá comienza a haber esperanza. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Y dice acá, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y uno dice, ¿qué? ¿Salió el sol? Es hermoso, miren lo que dice acá, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y ahora es interesante porque uno dice, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién? ¿David? No, David ya está muerto. ¿Salomón? Salomón ya está muerto. Acá, tanto Israel como Judá van a irse cautivos. Primeramente a Siria y luego van a ir cautivos a Babilonia. Y luego van a estar cautivos y luego en el Evangelio de Lucas aparecen con los romanos. Pero acá está la esperanza. Miren el versículo 6. Miren la hermosura del versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Acá no habla de Juan. Juan es el que va a preparar el camino. Miren lo que dice acá. Hijo nos es dado. Y uno dice, ¿un niño? ¿Cuál niño? Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. El nombre de este niño. ¿Ok? El nombre de este niño que nos es dado. El nombre de él será llamado ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte. ¿En serio? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. Y por eso cuando Zacarías mira el nacimiento de su hijo Juan, no se enfoca en Juan, sino que dice, yo me acuerdo del pacto que tú hiciste con David, de que va a venir un rey, un poderoso, alguien que nosotros podemos estar detrás de él y él va a levantar figurativamente sus cuernos utilizando esta metáfora del buey o del búfalo y va a destruir a todos sus enemigos que están al frente y nosotros vamos atrás de él seguros. Y es hermoso ver que acá nos dice, Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Dios mismo. Y dice el versículo 7, lo dilatado de ese imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién, mis hermanos? Sobre el trono de David. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué él explota en adoración? ¿Por qué Zacarías explota en adoración? Porque él conocía la palabra. Y él sabía que su hijo iba a ser la persona que iba a preparar el camino para él. Pero esto estaba basado en la realidad que el Señor hizo un pacto con David. Años atrás. Antes que Zacarías naciera, el Señor ya había hecho un pacto que estaba basado en el Señor construyendo una casa para David, en el Señor construyendo una descendencia para David, en el Señor mismo afirmando la descendencia de David. Era el Señor el que hizo este pacto. Nosotros le conocemos como un pacto unilateral, es decir, Dios es el que firma y dice, por mi nombre yo voy a hacer esto. Dios lo firmó. Y Dios le dijo a David, yo voy a levantarlo. Yo lo voy a levantar. Y cuando llega Zacarías, mis hermanos, el hombre entiende que su hijo va a ser el que va a abrir el camino para el poderoso Salvador. Y explota en adoración. Porque él conocía el pacto que Dios hizo con David.
Hermanos, cuando la cosa se pone difícil en nuestra vida, mis hermanos, no va a ser, entre comillas, esta esperanza la que nos va a permitir pasar por esto, sino va a ser la esperanza de lo que ya está escrito, lo que nos permite decir, Dios lo ha dicho, y por lo tanto el Señor me guardará. Dios lo ha dicho y por lo tanto todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Dios lo ha dicho, y si el Señor ha dicho que Cristo vino y murió por los pecados, pero también Dios ha dicho que Cristo va a venir y reinar, es porque Cristo lo va a hacer, y mi esperanza está puesta en ello, en la seguridad de que el Señor es fiel y es completamente fiel a lo que Él ha dicho, y así lo demostró con Zacarías al decirle, esto es lo que yo le dije a David. Y no solamente ahí, sino miren el Salmo 89. Salmo 89, ¿ok? Y ya casi estamos por terminar porque ya les veo cansados y con hambre. Salmo 89. Cuando lo tienen me avisan, por favor. Salmo 89. ¿Ya? Muy bien, dice Masquil de Tan Esraíta. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria que tu fidelidad ¿con qué? Con mi boca. Hablaré de lo que tú has dicho, Señor. ¿Sí ven? Y dice acá, porque dije, para siempre será edificada misericordia. ¿Por qué? Es interesante esta parte, dice acá, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? Es decir, ¿cómo un pecador puede recibir para siempre misericordia? ¿Cómo un pecador, a pesar de ser imperfecto, puede recibir misericordia de parte de Dios? Y acá es hermoso porque dice el versículo 3, hice pacto con mi ¿quién? Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Eso es lo que el Señor le prometió a David. Que Jesús se sentará en el trono de David. Y que Jesús es más que David. Porque miren el Salmo 110. Porque mis hermanos, no podemos hablar de las misericordias de Dios sin tomar en cuenta los pactos que el Señor ha hecho con su pueblo. Porque es ahí donde está realmente la confirmación de que Dios va a hacer algo. No hay la incertidumbre de que alguna forma Dios va a hacer que esto trabaje porque Él es bueno. Él hace que esto trabaje porque Él hizo un pacto con Abraham, porque Él hizo un pacto con Isaac, porque Él hizo un pacto con Adán, porque Él hizo un pacto con David. Por esto las cosas trabajan, por eso las cosas funcionan, porque el Señor ha hecho un pacto. Y miren lo que dice acá, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. ¿Ok? Ven acá la dinámica. David está escribiendo el Salmo, ¿ok? David es la persona que escribe el Salmo. Él habla de quién. Jehová dijo a quién. A mi Señor. ¿Al Señor de quién? De David. Acá David no se pone como Señor. Él dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de que, de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y perdón que lo leí tan rápido, pero ese es Cristo. Y se acuerdan que en Mateo capítulo 22,
en Mateo capítulo 22. Vamos a Mateo capítulo 22, por favor. En el versículo 41 hay una pregunta que los saduceos le hacen a Jesús acerca de la resurrección. Y de ahí, en el versículo 34, miren lo que dice acá. Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿quién les hizo callar? Jesús, ¿no? Dice, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, le dijo que, para tentarle, ¿no es cierto? Un abogado le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acá un abogado está tratando de hacer caer a Jesús. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les pregunta, y acá va a citar el Salmo 110 Jesús, y les dice, ¿de quién? Les dice, ¿qué pensáis del Cristo? Ellos querían matar a Jesús. ¿De quién es hijo? Y le dijeron, ¿qué? ¿Por qué le dicen que es hijo de David? Segundo de Samuel 7. El Señor levantará un rey de la descendencia de David y le entregará el trono de su padre David. Entonces, ¿de quién es hijo David? ¿De quién es el hijo Cristo? Hablando de su descendencia terrenal, es descendiente de David. Entonces dice acá, Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si Jesús les está diciendo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque yo soy el Cristo. Y si yo soy el Cristo, ¿soy qué? Soy Dios. Porque David llama Señor al descendiente suyo. Porque aunque es descendiente de él según la carne, él sigue siendo Dios. Y dice acá el versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y les mata. Y dice acá que nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué les dijo? Yo soy. Yo soy del que David hablaba. Yo soy al que David esperaba. Yo soy el descendiente de David, pero también soy Dios. Entonces viene esta hermosa realidad de Dios en la carne. Jesucristo, viniendo como el poderoso Salvador. Entonces se ve hermoso como poderoso Salvador porque Dios mismo baja en la persona de Jesucristo y cuida de su pueblo. Baja y camina con su pueblo, pero no solamente para decir al pueblo, dame la mejor vida ahora, Jesús, y luego te vas. Sino porque Él tiene un plan en mente, que es el plan que el Padre trazó para Él, que es de sentarse en el trono de David para gobernar por 1000 años desde Jerusalén, juntamente con su pueblo. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre. Por tanto, la gente debe entender eso. Él viene a morir, pero viene a morir como el poderoso Salvador, no como el derrotado. Pobrecito, viene a reinar como el poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un pacto con David. Y David sabía que Él era su Señor. Entonces Jesús nunca deja de ser Dios, sigue siendo el poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho un pacto con su padre David. Entonces, mis hermanos, esta mañana para terminar, ¿estamos realmente adorando al Señor por lo que Él ya ha dicho en su palabra? ¿O estamos tratando de entender a Dios basado en las situaciones de la vida, que tenemos una esperanza falsa de decir algo bueno va a salir de acá? ¿O estamos realmente confiando en lo que el Señor ya ha dicho
Y lo que tenemos que hacer, mis hermanos y hermanas, es realmente confiar en el hecho que Dios va a cumplir su plan basado en los pactos que Él ha hecho, que están escritos, que el Señor le prometió a David un hijo, ese hijo vino. Y la siguiente semana vamos a ver que el Señor prometió a Abraham la tierra y su descendencia, y lo va a hacer. Y luego vamos a ver que el Señor también hace un pacto de gracia en el cual el Espíritu Santo viene y habita en el creyente, y así lo hizo. Y es hermoso ver cómo el Señor va cumpliendo, mis hermanos, con lo que Él ha prometido unilateralmente, diciendo: yo lo voy a hacer, yo voy a cumplirlo por amor a mi nombre, y ustedes van a recibir el beneficio de eso, porque son recipientes de mi misericordia, no por lo que ustedes son, como dice Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y vemos la hermosura, mis hermanos, de la obra de Dios, y nosotros siendo parte de ella. Amén. Así que tenemos que adorar al Señor confiados en lo que el Señor ha dicho.